Hoy el título de la enseñanza es ¿qué sabiduría usamos? ¿Te consideras sabio? ¿Qué es sabiduría? Para mí, una de las definiciones más correctas de sabiduría, porque muchas veces confundimos sabiduría con conocimiento. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no pones en práctica el conocimiento, de nada te sirve. O sea que una persona sabia no es solamente la que conoce, sino aquella que pone en práctica lo que conoce. Entonces, hoy quiero que hablemos un poquito sobre este tema porque Santiago aborda este importante tema. Y es muy importante que cada uno de nosotros nos evaluemos y miremos en este mensaje qué sabiduría estamos implementando en nuestro diario vivir, qué sabiduría necesito implementar con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con aquellos que me rodean, con aquellos que forman parte de mi día a día. ¿Qué sabiduría es la que a mí más me va a bendecir? Santiago 3, capítulo 3, versículo 13, en adelante dice, son palabras de Santiago a la iglesia, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Interesante, muy bueno este texto. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Una buena pregunta la que hace Santiago aquí. Pues él mismo contesta diciendo que demuestre por su buena conducta sus obras en sabiduría o en mansedumbre. En 1909, y ha llovido un poco, en uno de los periodos quizá de inmigración más intensos de la historia de Estados Unidos, dos hombres que provenían de Europa estaban, dice la historia, en la barandilla de su barco al pasar frente a la Estatua de la Libertad y entrar en la bahía de Nueva York. El mayor de ellos era un judío de 53 años y este le dio una palmadita en la espalda al más joven, que era suizo, y le dijo con entusiasmo, ¿no se sorprenderán cuando oigan lo que les vamos a decir? Fue una mítica frase que Sigmund Freud hizo a su compañero, a su amigo y discípulo Carl Gustav Jung. Ellos son los padres de la psicología moderna. Y en lo que se refiere al psicoanálisis y a su legado, esa frase que Freud le dijo a su compañero, lo que vamos a decirles, por supuesto, tuvo un gran impacto en Estados Unidos en el siglo pasado. Como en ningún otro lugar, sobre todo en Estados Unidos, y como ningún otro conjunto de ideas y palabras humanas, nació lo que hoy llamamos la psicología, psiquiatría moderna. Fijaos que 6 años después de su llegada a los Estados Unidos, sus ideas ya habían desencadenado un impacto en el pensamiento y en la conducta cuyas consecuencias pocos se habían atrevido a predecir. Lo que una vez fueron ideas esotéricas en su cabeza y eran ideas sobre todo de una élite bien arraigada y prolífera aquí en el norte de Europa, ahora de repente estaba prosperando todas estas ideas en Estados Unidos y se convirtió en una disciplina, no solamente en una disciplina que era una idea nueva, sino que se ha convertido en toda una disciplina académica, cuando sabéis que hay una carrera hoy día que se estudia que se llama psicología y psiquiatría. Hoy día existen más de 500 terapias registradas que compiten por millones de clientes en un mercado en expansión
Parece como si fueran franquicias, ¿verdad? ¿Cuántos psicólogos hay, verdad? Todo esto, yo, a principios del siglo pasado, todo esto no existía. Tú ibas a tu padre y le decías, papá, que siento depresión. Y dice, depresión, te da un guantazo que te ponía todos los patitos en orden, ¿no? Y enseguida se te quitaba toda la tontería. Pero hoy día sabemos que la psiquiatría, la psicología, se ha escrito muchísimo. Ellos fueron los inventores de todo esto. Más de 7.000 millones de euros al año se facturan solamente en Estados Unidos, más todo lo que se factura en Europa y en el resto del mundo. ¿Cuántos sabéis esta imagen, verdad? La imagen del diván. Se ha convertido en algo tan normal en nuestra sociedad como ir al Mercadona, al supermercado. Mientras tanto, nosotros nos vamos cada vez convenciendo de que esta es la solución muchas veces a nuestros problemas. Ahora, dicho esto a modo de introducción, hoy no he venido aquí para hacer un alegato en contra de la psiquiatría y en contra de la psicología. Creo que son herramientas que nos pueden ayudar a entender mejor cómo funciona nuestra psique y que hay mucho y bueno dentro de la psicología y la psiquiatría. Pero si hacemos una mirada honesta a la fuerte censura que hace Santiago sobre la sabiduría del mundo, sin duda alguna, muchas de las ideas de Freud y de Jung entrarían aquí como ejemplo de esa sabiduría mundana, de esa sabiduría del mundo. Santiago quiere señalarnos de una manera positiva que la sabiduría que nosotros necesitamos para tener un fundamento sólido en nuestra vida no es precisamente la sabiduría del mundo, sino aquella que proviene de lo alto, dice él, o sea, la que viene de Dios. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Amén. O sea, Pablo también escribe que el mundo no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la verdadera sabiduría es aquella que a mí me guía hacia mi Creador y que me permite ver la vida desde la perspectiva de mi Creador, que me permite ver la vida desde la perspectiva eterna y no solamente terrenal. John Ogilvy nos ayuda a entender lo especial de la sabiduría de Dios. Él escribió lo siguiente. Dice, la sabiduría de Dios es el regalo especial que el Señor nos da. ¿Por qué nos lo da? Nos lo da por nuestra búsqueda de su voluntad. Y esa sabiduría es una sabiduría que está más allá del intelecto, que está más allá del conocimiento. En una mente dispuesta, la sabiduría de Dios le permite a la persona escuchar con los oídos de Dios y ver con sus ojos. La sabiduría es una percepción inspirada y profunda de la gente que tenemos alrededor y las situaciones. Es el empuje de Dios vertical, de la mente de Dios en nuestra mente, que hace posible el discernimiento a nivel horizontal de los asuntos humanos. Con sabiduría podemos penetrar los misterios de Dios, su naturaleza, su plan y su propósito. Si anhelamos conocer su deseo supremo para nuestra vida, la sabiduría de Dios es el don que necesitamos para hacer su voluntad. Sabias palabras estas. ¿Os acordáis que hace 2 semanas estuvimos examinando las advertencias de Santiago sobre el uso de nuestra lengua? ¿Verdad? Ahí esta semanita os pasé la prédica otra vez, porque precisamente en el tiempo de intercesión el jueves, el Señor parece que tomó el momento de intercesión y se intercedió mucho por ese asunto, ¿no? Y vi necesario recordar este mensaje. Las advertencias que Santiago nos da sobre el uso de nuestra lengua y cómo podemos maldecir o bendecir, o cómo podemos ser instrumentos usados por Dios o podemos ser un instrumento de destrucción masiva con nuestra lengua. Entonces, después de aprender todo esto y aprender también que la lengua normalmente refleja el interior, refleja nuestro corazón, que nuestro hablar demuestra la calidad interna de nuestra vida, ahora Santiago se ocupa de esa realidad interna al presentar el dramático contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que proviene de lo alto.
la sabiduría del cielo. Y esto es lo que dice sobre la sabiduría del mundo. Vamos a leer otra vez el versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de arriba, de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y quiero que observemos cuidadosamente juntos el origen, el funcionamiento y el resultado de la sabiduría terrenal. Y también, no sé si nos dará tiempo hoy, veamos el origen, el funcionamiento y el resultado de la sabiduría celestial, la de Dios. Primero, el origen de la sabiduría del mundo. La sabiduría consiste en tener introspección. Tiene que ver con tener la capacidad de analizar nuestros pensamientos, de tener una capacidad introspectiva. No solamente la sabiduría es aquello que percibimos de fuera, sino también cómo nosotros hacemos un análisis de nosotros mismos. Es tener introspección y pericia para que podamos llegar a conclusiones correctas. Hay un antiguo proverbio que dice, la previsión es mejor que la retrospección. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el viejo dicho, prevenir es mejor que curar, ¿verdad? O sea, la previsión es mejor que la retrospección, pero la introspección es lo mejor, porque la introspección nos lleva a entender cuál es el génesis, cuál es la intención de lo que estamos haciendo. ¿Entendéis lo que digo, verdad? Ahora, Santiago nos dice que la mejor introspección que el mundo nos puede ofrecer, la mejor introspección, fijaos, que el mundo nos puede ofrecer, esa introspección que los psicólogos dicen, conócete y todas esas cosas, es terrenal, animal y diabólica. Interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar eso de terrenal, animal y diabólica. Sabiduría terrenal. Dice 1 Corintios 1, 20, 21, ¿dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría del mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estas palabras de Pablo se hacen eco de la postura sobre la sabiduría que nos está presentando Santiago. En los 2 primeros capítulos de su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 y en 1 Corintios capítulo 2 vemos esto, por ejemplo. Mira, la sabiduría del mundo es sabiduría de palabras, versus la sabiduría de Dios es sabiduría de poder. Ahí lo vemos y tienen las citas al lado. La sabiduría del mundo interviene por las palabras de los seres humanos, pero la sabiduría de Dios interviene por las palabras del Espíritu. La sabiduría del mundo es enarbolada por el espíritu del mundo, pero la sabiduría de Dios es enarbolada por el Espíritu de Dios. La sabiduría del mundo es locura para Dios y la sabiduría de Dios es locura para el mundo. ¿Verdad? La sabiduría del mundo es declarada por los filósofos. La sabiduría de Dios es declarada por un predicador. La sabiduría del mundo trae ignorancia, la sabiduría de Dios trae conocimiento. La sabiduría del mundo lleva a la condenación y la sabiduría de Dios lleva a la salvación. Desde el principio, el ser humano ha tratado de alcanzar a Dios por medio de su propia sabiduría. Pero resulta que siempre ha fracasado. Esto es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 1, verso 21 y 22. Mira lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Wow. Incluso nosotros, los cristianos, tenemos que luchar contra la tendencia de construir nuestra vida sobre el fundamento de la sabiduría del mundo. Estamos constantemente bombardeados por esa sabiduría. Pablo nos dice
lo siguiente en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, cada vez que alguien ha tratado de edificar su vida sobre el fundamento de la sabiduría del mundo, ha terminado en derrota, en desánimo y en desilusión. Te lo puedo asegurar por experiencia propia. Cada vez que he tomado el camino de mi propia sabiduría, de creer que yo iba a obtener el beneficio que yo necesitaba, cada vez que he tomado una decisión fuera del consejo de Dios, fuera de la sabiduría de Dios, fuera de los principios de la palabra de Dios, puede ser que al principio parece que la cosa iba bien, pero al final he acabado en desgracia. No sé tú. Entonces, a mí me gustaría revisar desde los comienzos de la historia bíblica, hacer un pequeño repaso para observar ese patrón de fracaso de la sabiduría humana. ¿Quiero verlo en la Biblia, reflejado en la Biblia? Solamente te voy a poner unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el primero, ¿os acordáis de la Torre de Babel? La Torre de Babel fue un intento humano de alcanzar a Dios por medio de la sabiduría del mundo. Intento que terminó, como todos sabéis, en confusión. Al final acabaron todos hablando un idioma distinto. Abraham es otro ejemplo. Abraham siguió la sabiduría del mundo cuando dejó el lugar señalado por Dios durante el tiempo de escasez y fue ¿a dónde? A Egipto. Y esto desencadenó graves consecuencias. ¿Sabes por qué? El sentido común decía, muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero el sentido común le decía a Abraham que lo más sensato en ese tiempo de escasez era ir a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había de todo. Había oportunidad, había oportunidad de trabajo, había comida, no había escasez. Entonces, en tiempos de escasez, Egipto era, según el sentido común, el lugar adecuado para ir. Pero ese viaje de Abraham no era la voluntad de Dios para Abraham. Por eso le trajo complicaciones. Tanta complicación trajo a su vida familiar que debido al viaje a Egipto, resulta que después Sara, su esposa, tenía una sirvienta egipcia. ¿Os acordáis? Que se llamaba Agar, de quien luego nació Ismael, de quien luego, no sigo, ¿no? Ya sabéis lo que es el Islam, ¿no? Ay, Abraham, hijo, la que has liado. Nunca te muevas por necesidad. Nunca tomes una decisión fuera de la voluntad de Dios simplemente porque creas que es lo mejor para ti. Otro ejemplo es Lot, ¿os acordáis? Abraham a su sobrino Lot le dice, elige la tierra que tú quieras. ¿Y Lot qué hizo? Elegir motivado por la sabiduría humana. Sodoma y Gomorra. Tierras prósperas. Siguió la sabiduría del mundo y eligió el territorio bueno, una elección que tenía mucho sentido, pero que resultó en su perdición espiritual, en la pérdida de su esposa, que se convirtió en estatua de sal, y ya sabéis cómo acabaron sus hijas, ¿no? Terrible. Y así podríamos seguir por las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento citando ejemplo tras ejemplo del efecto maléfico de la sabiduría de este mundo. Sin embargo, en vez de avanzar hacia adelante en las Escrituras, me gustaría que regresáramos hasta el mismo comienzo de la Biblia, porque ahí es donde empieza todo. ¿Dónde empieza todo? En Génesis. Vamos al jardín del Edén, porque es ahí donde nació la sabiduría de este mundo. En Génesis 3 aparece por primera vez la sabiduría del mundo. Mira las palabras que el tentador le dijo al ser humano, en este caso a Eva, prometiéndole ese nuevo tipo de sabiduría y la respuesta del ser humano. Dice Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol, ¿cómo lo vio? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¡Wow! La sabiduría del mundo
esa sabiduría que ve bueno lo que Dios no ve bueno. ¿Cuántos sabéis eso, verdad? ¿Cuántas veces en nuestra vida, esto es bueno para mí? Pero Dios te está diciendo, no, no es bueno para ti. Es que es bueno para mí practicar sexo. Y Dios, no, pero no es bueno fuera del matrimonio. Porque te va a ir mal. Vas a tener consecuencias desastrosas. ¿Cuántas veces hay cosas en nuestra vida que esto es bueno? Y lo vemos con la sabiduría humana. Porque según la sabiduría humana es bueno. Y así tenemos la sociedad que tenemos hoy día, ¿verdad? Que cada vez va más en decadencia, más depravada. Pero cada vez que hablas con la gente está más vacía. Porque mira, el ejemplo lo tienes, por ejemplo, en todo esto que ha sucedido con la Dana. ¿Qué ha pasado? Gente que ha estado allí y me dice, aquello es una locura. ¿Por qué es una locura? Vemos que cuando aflora, o sea, los momentos de crisis como estos hacen que salga lo mejor del ser humano, pero que salga también lo peor. Porque el ser humano necesita ser gobernado. Necesitamos normas para que nos preserven. Y no necesitamos normas para hacernos buenos. Necesitamos normas porque somos malos. Entonces, cuando nos salimos de las normas establecidas por Dios, que son para preservarnos, cuando decimos a lo que es malo bueno, no dice así, ¿no? A lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría que recibieron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios fue la sabiduría del mundo. Y según Santiago, esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Ahora, dice que es natural o animal, ¿no? Animal y natural. La palabra es la misma. ¿Sabes qué palabra es? La palabra traducida como animal en este texto es la palabra griega psíquicos, que significa natural. En 1 Corintios 2:14, por ejemplo, dice, no sé si tienes ahí el texto, pero bueno, no lo he puesto, ¿verdad? 1 Corintios 2:14. Aparece como el hombre natural. No sé si habéis leído ese texto, ¿no? La palabra psíquicos es la palabra natural de donde proviene psicología. O sea, es la raíz de la palabra psicología y psiquiatría. Cuando se usa psíquicos para describir la sabiduría del mundo, se refiere a la sabiduría natural, en oposición a la sabiduría espiritual. Es la sabiduría de nuestra naturaleza carnal. La sabiduría de este mundo es la sabiduría de tu naturaleza carnal, de mi naturaleza carnal. O sea que la sabiduría del mundo la traemos de serie. ¿Se la puedes decir al de al lado? La sabiduría del mundo la traes de serie. Todos tenemos sabiduría mundana. Todos tenemos sabiduría animal. Todos tenemos una sabiduría natural. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Porque yo tengo la posibilidad, porque he nacido de nuevo y tengo a Cristo en mi corazón y soy templo del Espíritu Santo, ahora soy nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, soy un nuevo hombre, una nueva mujer en el Espíritu, ahora tengo la posibilidad de operar en la sabiduría de Dios, pero resulta que también puedo seguir operando en la sabiduría del mundo. El doctor James Boyer dice que hay 4 cosas que siempre son verdad en el hombre natural. El hombre natural. Su naturaleza es limitada. El hombre natural es aquel que no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo, por tanto no tiene la naturaleza espiritual. Y ese hombre natural tiene una naturaleza limitada, su espíritu está muerto y por lo tanto no puede relacionarse con Dios. Es imposible. Puede oír de Dios, es ese que dice, pero la palabra de Dios y las cosas de Dios son locura para él. Tiene prejuicios, o sea, las cosas de Dios no las recibe. Hay como una oposición a lo de Dios. No lo recibe de una forma agradable en su vida. Tiene, dice el tercero, su capacidad de decisión distorsionada. Las cosas de Dios, en su opinión, son tonterías o son locura. Y no tiene capacidad para lo espiritual.
Es como, ¿os acordáis de Tomás, no? O veo o no creo. O toco o no creo. No tienen la capacidad espiritual para entender lo que tú y yo entendemos. Que a veces nos cuesta tanto explicarle a uno de estos, ¿no? Porque claro, dice, ¿y tú por qué no lo pueden entender? Porque es algo que tú y yo, que hemos nacido de nuevo, sabemos, nuestra experiencia vital con Dios, sabemos cómo percibimos a Dios, sabemos cómo Dios nos habla, sabemos que Dios no es un Dios clavado en una cruz, en una iglesia, en el fondo allí. Ni es una serie de tradiciones, ni de ritos, ni de historias, ni de hacer la comunión, ni de tomar la hostia, ni de otro. Todas esas cosas no. Sabemos que es una experiencia vital, que es vivir con Él, que es conocerle, que es sentir su presencia. Es algo tan real como respirar. Pero eso no lo puede entender una persona que no le ha amanecido. No tiene la capacidad para lo espiritual. Es como una persona ciega en una galería de arte. Mira que el cuadro y tú le explicas el cuadro. Es como un sordo en un concierto. Está intentando explicarle cómo suena. El otro, pues vale, dice que suena. Esa es la sabiduría natural, animal. Luego está la sabiduría diabólica. Estoy conmigo, ay, ay, ay. Qué feo suena, ¿eh? Bueno, diablo o diablo es opositor. Cuando se usa la palabra diabólica para describir la sabiduría del mundo, Santiago nos quiere dejar muy claro la identidad de la mente que está detrás del sistema del mundo, que no es ni más ni menos que la mente de Satanás. La sabiduría de Satanás está viva y está activa en este mundo. Y sin darnos cuenta somos afectados por esta sabiduría mucho más de lo que nos damos cuenta. Es la influencia dominante en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y se infiltra también en nuestras vidas constantemente. Y si no reaccionamos puede intimidar y afectar nuestra capacidad espiritual. Muchas veces, cuando estamos conectados constantemente a la sabiduría del mundo, a través de esta pantallita, a través de esta, o a través de otras más grandes, nuestra capacidad espiritual se embota. ¿No habéis dado cuenta? Nuestra alma se agita. Por ejemplo, con todo esto de la Dana, yo ya a un momento decía, ya no veamos más. Porque hay un momento en que se te atrofia, no eres capaz de ver lo espiritual, solamente estás viendo lo natural. ¿Qué pasa con las redes sociales constantemente? La sabiduría del mundo, la televisión. Entonces yo lo que necesito es, de vez en cuando, desconectarme, no te digo que siempre, pero sí desconectarme de esto que está constantemente lanzándome input de la sabiduría del mundo y conectarme a esto. Porque aquí es donde está la sabiduría de Dios. Aquí es donde está lo que yo necesito para saber, lo que necesito saber para tomar las decisiones sabias en mi vida, en cada circunstancia. Aquí es donde yo tengo la capacidad de hacer una lectura espiritual y entender qué es lo que está pasando en el mundo que me rodea. ¿Qué es lo que está pasando con las personas que me rodean? ¿Qué está pasando en mi nación? ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Te has parado a hacer una lectura espiritual de lo que significa que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos? ¿O simplemente, estás loco, como dicen algunos? Bueno, es que algunos no tienen la capacidad de hacer esa lectura. ¿Te has parado a hacer una lectura espiritual de lo que está pasando en Oriente Próximo o en Oriente Medio? ¿Te paras a hacer lecturas espirituales con la sabiduría de Dios, de todo lo que te acontece? Dice que es una sabiduría diabólica, y esa sabiduría diabólica tiene la capacidad de embotar nuestros sentidos espirituales. Juan explica cómo la sabiduría del mundo puede socavar nuestra integridad. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo. Esto se refiere al sistema del mundo. Se refiere a esa sabiduría, no se refiere a las personas que viven en el mundo. A esas tenemos que amarlas, ¿vale? Dice, no améis al sistema de ideas y de sabiduría del mundo, ni las cosas que están en ese mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, fijaos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La sabiduría del mundo interviene mediante los deseos de la carne. El otro día estaba viendo algo interesante, ¿no? Y hay algunos conceptos, algunas cosas que parece que se han integrado dentro de esa sabiduría del mundo que tienen que ver con nuestros apetitos, que parece que son indispensables en la sociedad de hoy. ¿Sabes lo único que es indispensable para tus necesidades fisiológicas? Beber agua y comer y respirar. Pero ya en la filosofía del mundo resulta que se meten ciertas cosas que tienen que ver con nuestras lujurias, que tienen que ver con los deseos de la carne. Y el otro día me dice, hablando, los jóvenes no conciben un mundo. ¿Cómo? Pero es que yo necesito acostarme con una chica. ¿Cómo que lo necesitas? ¿Por qué? Yo no conozco a nadie que se haya muerto por no practicar el sexo. ¿Conocéis a alguien que se haya muerto por eso? Yo conozco a gente que se ha muerto porque no bebe agua, porque no come o porque no respira. Pero hay algunas cosas que ya se han introducido dentro de la sabiduría del mundo que dicen, no, tú no puedes privar a un niño, a una chica. Por eso todas estas leyes que vemos y todas estas cosas. Porque estás privándole de un derecho. O le estás privando de algo. ¿Entendéis lo que digo, verdad? Y sutilmente se van metiendo esas ideas, que luego nos llevan. Luego la presión social. Claro, un chico de 15, 16 años en el instituto parece que es tonto, porque está guardándose para su mujer. Porque quiere tener eso guardado para dárselo a la mujer que Dios le va a dar o al hombre que Dios le va a dar. Y aparece toda esa presión social que es ni más ni menos que la sabiduría de este mundo. Y entonces, pues luego a veces tomamos decisiones erróneas en nuestra vida. En ese ámbito y en otros muchos más. He dicho eso por poner un ejemplo, ¿no? Dios sabe por qué decimos eso. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué tiene que ver los deseos de los ojos? Los deseos de los ojos es la búsqueda de tener cosas materiales. El mejor coche, la mejor carrera, el mejor casa, la mejor tal. Y la soberbia, el orgullo. Son las tres cosas donde interviene la sabiduría del mundo. Las tres cosas que usó el diablo en el jardín del Edén para tentar en Génesis 3 a nuestros primeros padres. La misma estrategia que usó en Mateo 4 para intentar tentar a Jesús. Pero Jesús lo resistió. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios está en su palabra. ¿Amén? ¿Sabes? Amén, dale gloria a Dios. Es la misma estrategia que usa hoy con nosotros. La misma que usó en el jardín del Edén, la misma que usó en el desierto con Jesús. Entonces, lo que tenemos que tener en mente nosotros, y que es crucial para nuestra vida, es que la sabiduría del mundo pertenece a la vida antigua, a la vida antes de Cristo, a la vida que yo tenía antes de Jesucristo. Esa sabiduría del mundo es una sabiduría que a ti y a mí, si hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, no es la sabiduría que nos tiene que caracterizar como personas nuevas en Cristo. Porque ahora debemos vivir dentro de un nuevo reino, dentro y operando con una nueva sabiduría. Eso es lo que Pablo nos comunica en Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En los deseos de qué? De la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Y dice el 6. ¿No? No, es hasta 5, ¿verdad? Amén.
Ahora, ¿cómo? Sabiduría mundana. ¿Cómo funciona la sabiduría humana? Santiago presenta 4 características que vamos a ver hoy. Y con esto lo vamos a dejar. Semana que viene seguimos. ¿Cómo es el funcionamiento de la sabiduría humana? Vamos a ver 4 características de esta sabiduría. Dice, número 1, amargos celos. Dile al que tienes al lado, wow. Parecéis perrito. No, es broma. La sabiduría del mundo, esa sabiduría que os he expuesto, es una sabiduría que busca constantemente exaltar al individuo. Trata constantemente de glorificar al hombre. Es antropomórfica, pone siempre al hombre en el centro. El hombre es el salvador del mundo, ¿no? El pueblo salva al pueblo. El hombre, qué bueno es el hombre, ¿verdad? Cuando vemos las películas de Hollywood estadounidense vemos, todavía queda algo de humanidad en el hombre, ¿no? El hombre, parece que el hombre es el forjador de su destino y el que es capaz de salvarse a sí mismo. La sabiduría del mundo busca eso constantemente, exaltar al individuo, tratar de glorificar al ser humano. Por eso, aquellos que viven basados en esa sabiduría constantemente están buscando promoverse a sí mismos. Buscan esa exaltación, buscan llegar a ser alguien. ¿No? Es una sabiduría que aparentemente incluso puede parecer amor en muchos casos, pero me hace gracia porque dice en 1 Corintios capítulo 13, dice que aún si entregaras tu cuerpo para ser quemado, si no tiene amor, de nada sirve. Si no tiene la sabiduría de Dios, de nada sirve. Entonces, esa sabiduría que, recuerdo en una película, ¿no?, que dice el tipo, dijo una frase que para mí fue reveladora. ¿Sabéis que cuando estás pendiente hasta el cine te habla, ¿no? Y dice el tipo, no, yo quiero morir por toda esta gente. Y todo, qué bueno, para que mi nombre quede para la posteridad. Pues estás haciendo algo bueno, pero al final la intención de tu corazón, que es lo que vale, es para ti. Es para que aquí murió Josué Perona por todo. Cartel grande aquí. Igual que una historia, ¿no?, de una mujer que quería dejar, era multimillonaria, pero era cristiana la mujer y el marido no era cristiano. Entonces la mujer cuando murió quería dejar toda su herencia, una parte de su herencia a la iglesia, donarla para que hiciera un edificio enorme. Y entonces cuando murió la mujer, dice, oye, que mi mujer, decía el hombre que no era cristiano, dice, mi mujer es cristiana y ha dejado en su herencia que dejemos este dinero para construir un edificio nuevo para la iglesia, pero solamente con una condición. Digo, ¿cuál? Dice, que ponga el nombre de mi mujer. Claro, el hombre no entendía. Seguramente ella no quería ese nombre. Porque lo que importa es la intención. Pero en esta sabiduría del mundo, lo que se busca es todo lo contrario. Es el levantamiento de nuestro nombre. Cristiano Ronaldo ha donado 1 millón de euros. Bueno, pues a lo mejor no tenías que decirlo, ¿no? ¿Qué estás buscando diciéndolo? El ejemplo de esto, de estos celos amargos, porque estos celos también los vemos en la Biblia, los vemos en los discípulos de Jesús. ¿Sabes que tenían celos unos de otros? Constantemente Jesús tenía que intervenir porque había celos entre ellos. ¿Os acordáis de la discusión que tenían los apóstoles por a ver cuál era el lugar de honor que iban a tener? Oye, ¿quién se va a sentar a tu diestra? ¿Quién se va a sentar aquí? No sé. ¿Quién va a ser el que lleve las provincias de Judea? ¿Quién va a ser? No sé. Pensaban que iba a reinar. No entendían el reino, lo que Jesús estaba intentando transmitirles. Y esa es la táctica número 1 del ser humano de hoy. Subir posiciones a costa de lo que sea, mientras va dejando por debajo a los demás. No todo fin justifica los medios. Pero hoy día está esa famosa frase, ¿no? El fin justifica los medios. Da igual lo que haya que hacer. Pero yo tengo que subir ahí arriba. Da igual a quien tenga que dejarme por el camino. Hoy día casi todos los libros de psicología,
Cuando tú lees, y sabéis que yo leo bastante, porque hay mucho material bueno, pero casi todos los libros de psicología, de autoayuda, son y están basados en filosofías egoístas. Continuamente también estamos expuestos en redes sociales a ese tipo de tú puedes alcanzar lo que quieras. Hay uno que sigo que se llama, es buenísimo, está bien, lo que pasa es que claro, tienes que saber discernir, ¿no? Se llama en Instagram, se llama Inconformista, ¿no? Y el tipo es todo esto, ¿no? Tú puedes descubrirte a ti mismo, tú puedes no sé qué, el potencial está en ti. Los libros de ayuda, ¿no? Sé el número 1, tú puedes, adelante. Nada es imposible para ti, ¿no? Vaya que no. Esa es la sabiduría del mundo, está enlatada, precintada y lista para que la consumamos. Y la gente compra toda esa literatura y se cree todas esas ideas. ¿Y sabes qué? Que esas ideas dan resultado. Que eso es lo peor. O sea, cuando la sabiduría del mundo funciona, ¿por qué funciona? Pero funciona durante un tiempo. Pero no todo el tiempo. En cambio, la sabiduría de Dios es eterna. Amén. Amén. Ahora, otra característica de cómo funciona la sabiduría del mundo, habla Santiago de contiendas. La palabra contiendas es la traducción más utilizada en las Biblias en español para este término, que en tiempos del Nuevo Testamento se usaba para describir a un político que se postulaba para un puesto. O sea, cuando se postulaba, se levantaba en contienda, en oposición hacia otro. Con el tiempo ha llegado a significar espíritu de partido o manipulación y división. O sea, la sabiduría del mundo busca constantemente manipular. El ser humano manipula absolutamente para todo. Manipulamos para ser elegidos. Manipulamos para ganarnos la amistad de quien nos interesa. Manipulamos para conseguir aquello que nos proponemos. Esa es la sabiduría humana. Manipulamos. De repente, ¿cómo puedo yo manipular? Fíjate, imaginaos que yo vengo aquí y yo estoy o quiero algo. Quiero que la iglesia me ofrezca algo. Y entonces vengo aquí y de repente me hago el ofendido. O estoy con el morro arrugado. Hecho polvo. Aquí, imaginaos que yo vengo aquí como pastor. Entonces, de alguna manera, todo el mundo ya. ¿Qué le pasa a Josué? ¿Qué le pasa? Yo estoy manipulando con mi forma de actuar para que la gente atraer el centro hacia mí. Eso, como el que va a una fiesta de cumpleaños y va enfadado, ¿no? Al final se carga la fiesta de cumpleaños. Y se carga el protagonista, que es el cumpleañero. El centro, él o ella. A través de una manipulación. Eso es manipular. Estás intentando manipular la atención hacia ti. Eso es sabiduría diabólica, mundana, natural. Y la sabiduría del mundo busca eso constantemente, manipular. Manipulamos absolutamente para todo. A diferencia de la sabiduría de Dios, que dice que es pura, apacible, resulta que la sabiduría del mundo tiene motivaciones que están siempre ocultas y que provienen de Satanás. William Barclay, nuestro amigo William Barclay, el comentarista bíblico, dice lo siguiente. Escucha, es buenísimo esto. Podemos saber cómo es la relación de una persona con Dios si nos fijamos en cómo es su relación con los demás. Toma ya. Ya sabemos cómo es un hombre, cómo es la relación que un hombre o una mujer tiene con Dios, sabiendo cómo esa persona, ese hombre, se relaciona con los demás. Si alguien es propenso a la riña, pendenciero, quiere decir peleante, competitivo, problemático, malhumorado, es posible que sea muy diligente en lo que hace, incluso en su asistencia a la iglesia, incluso puede ser que tenga hasta un cargo en la iglesia, pero es un hombre que no es un hombre de Dios. Si un hombre está distante de sus prójimos, es una buena prueba de que está distante de Dios. Si está separado de sus semejantes, está separado de Dios.
¡Wow! Santo Dios. Si no puedes decir amén, di ahí. Pablo define este asunto cuando nos dice en Filipenses 2:3, mira, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow. Ahora, ¿cómo funciona la sabiduría humana? Tercero, jactancia arrogante o orgullo, arrogancia. La frase no se jacten es una advertencia contra la arrogancia y el orgullo. La sabiduría del mundo se identifica por medio de la arrogancia. ¿Por qué? Porque nos encanta presumir. Al orgullo le encanta presumir. Constantemente. Y todos somos susceptibles a caer en esta red. El otro día, alguien tomó un mensaje y lo predicó. Y ese mensaje no era suyo, era de otro pastor. Entonces, ahí tú ves cómo reacciona el pastor, que fue la fuente de inspiración de ese mensaje, cómo reacciona al ver que el otro lo toma y lo predica. Entonces, es como que el otro lo predicó muy bien, buenísimo, pero el otro estaba como, es que es mío. Es que todo el mundo tiene que saber que ese pedazo de mensaje lo he escrito yo. Pues no es tuyo, predicador. Es de Dios que te lo ha dado. Y es para el pueblo. Así que mis mensajes están todos. Algunas veces me piden permiso. El otro día mi hermano Jonathan me pidió permiso y dice, oye, me ha gustado todo. ¿Puedo? Predícalo si no es mío. No, pero tienes que poner abajo by Josué Perona. Orgullo. Jactancia. ¿Qué más da? ¿Verdad? Es así. Fíjate que Pablo estaba lidiando con esto cuando escribió en 2 de Corintios, cuando escribió la segunda carta de Corintios, porque fue algo que hizo constantemente porque estaba recibiendo ataques de los corintios. Y en este pasaje tan conmovedor explica por qué algunas personas se jactan y después señala por qué jactarse es algo absurdo. Mira lo que dice. 2 de Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, no son juiciosos, o sea, no tienen un juicio correcto. Según Pablo, esta jactancia no tiene un buen juicio, dice, porque se basa en lo absurdo de compararnos. He encontrado algo que estamos terminando ya. Una oración que escribió en broma una hermana de la iglesia después de una predicación donde el pastor había predicado sobre el orgullo. Y lo he encontrado por casualidad. Pero mira, escucha. Porque salvando las distancias, a veces en la iglesia también se escuchan oraciones como esta. Claro, esto es una metáfora, ¿no? Dice la oración así. Te agradezco, Señor, por darme una apariencia tan excelente. Señor, gracias por darme una mente sin igual y una personalidad arrolladora y centrada en lo espiritual. Amo a mis hijos, amo a mi esposo, amo a la escuela dominical y amo a nuestra hermosa iglesia. Amo mi casa con piscina y jardín. Sé que mis talentos, Señor, vienen de ti. La gente me alaba por mi voz angelical cuando canto y ministro. Porque yo ministro a los que son más débiles para que se conecten con Dios. Y gracias por mi gran empleo, por ese regalo adicional que me has dado. Y también gracias por el don de escribir también, para poder inspirar a todos. Señor, te pido que bendigas a cada hijo tuyo como me has bendecido a mí. Algunos lo necesitan mucho, la verdad. Pero a mí he de reconocer que no me enorgullecen tus bendiciones. Supongo
que es todo porque soy muy humilde. Amén, ¿no? Ahí está eso. ¿No recuerda a Lucas 18, versículo 9? Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Eso es lo que muchas veces hace la gente cuando está orando. Y entonces empieza a orar y dice: Señor, gracias porque estando yo en mi habitación 5 horas orando con chincheta en el suelo de rodillas, ahí estaba yo afligida con 5 o 6 días de ayuno, ahí tú me hablaste. Gloria a Dios, ya estamos todos mirándote ahí de rodillas, ¿verdad? Entonces, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Y mira cómo oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que hay aquí. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y fíjate, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¡Wow! Qué diferencia, ¿verdad? Uno jactándose, el otro verdaderamente humillándose. Me hace gracia porque el primer síntoma de no ser humilde es decir que eres humilde. ¿No? Último, acciones engañosas. Otro de los resultados de la sabiduría mundana. Vemos quizá que encaja todo, ¿no? Todas estas características. ¿Por qué? Porque los celos amargos llevan a un espíritu de contienda o a un intento de elevarse a uno mismo, ¿verdad? Y para lograr elevarse a uno mismo se hace uso del orgullo, arrogancia, que inevitablemente nos conducen al engaño y la mentira. Entonces, ¿cuál es el resultado de la sabiduría mundana? Las 2 consecuencias de la sabiduría del mundo están claramente marcadas en el versículo 16. Desorden y toda práctica perversa. ¿Cuál es el resultado de la sabiduría humana? Desorden y toda práctica perversa. Desorden, la palabra desorden significa alteración y a veces se usa para describir el caos. Fijémonos en las otras 2 ocasiones que Santiago usa esta palabra. En Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa es la palabra desorden. O sea, el hombre de doble ánimo es un desordenado, un caos. Un día está arriba, otro día está abajo, todo gira en torno a cómo él se siente o cómo está. Un día estoy animado y estoy, que me como el mundo, otro día estoy hecho polvo y no valgo para nada. Un caos, su vida es un caos. La palabra inestable o inconstante es la misma raíz que desorden. En el otro lugar donde lo usa Santiago es Santiago 3, versículo 8. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Ese no puede ser refrenado es desorden, caos, llena de veneno mortal. Siempre que obra la sabiduría del mundo, el resultado va a ser inestabilidad, caos y condiciones de desorden. Desorden. Ahora también dice toda práctica perversa. La palabra perversa aquí no significa mala. No significa mala. ¿Sabes lo que significa literalmente? Perversa significa sin valor. O sea, que no sirve para nada. Inservible. La sabiduría del mundo no llega a nada ni tiene valor alguno. Dice el profeta Isaías en el capítulo 29, 14, dice: por tanto he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Wow.
Y vuelvo otra vez a algo que dice para terminar William Barclay. Él resume así el pasaje de Santiago. Dice, Santiago describe esta sabiduría arrogante y amarga según sus efectos. Lo más notable sobre esto es que genera desorden, es decir, en vez de producir paz, produce contienda. En vez de producir fraternidad y hermandad, produce separación en las relaciones personales. Hay una cierta clase de personas que sin duda son inteligentes, tienen un cerebro agudo y una lengua muy habilidosa, pero su efecto en cualquier tema a tratar o en la iglesia es causar problemas, separaciones, contiendas, relaciones personales alteradas. Es preocupante darse cuenta de que lo que esa persona posee es diabólico y no divino, y que está comprometida con el trabajo del diablo en lugar de con la obra de Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabes que Pablo tenía temor de que esta fuera la clase de sabiduría que había en Corintio? Cuando él dice algo, ¿no? En 2 Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Aquí estaba diciendo, ¿sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Me da miedo cuando vaya que no estéis bien como tenéis que estar, porque no sé cómo voy a reaccionar. Es lo que está diciendo. Dice, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Juan describió a otra iglesia que se llamaba la Odisea. ¿Os acordáis? Donde obraba también la sabiduría del mundo. Dice Apocalipsis 3, 16, 17. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabéis? Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto es lo que le pasa muchas veces a los arrogantes, que realmente no se dan cuenta de lo que somos realmente, ¿verdad? Esta falta de sabiduría que hemos estado examinando hoy es envidiosa, causa divisiones, es ambiciosa, es egoísta, es arrogante, orgullosa y es engañosa en apariencia. Y el resultado de esa imitación de la sabiduría de Dios es desorden y toda práctica perversa. Desorden, caos, división, toda obra perversa. Los que eligen la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios van a pasar su vida en frustración y sin servir para nada. Amén. La semana que viene vamos a seguir y vamos a hablar de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque hemos hablado de la sabiduría del mundo, pero ya por hoy vamos a dejarlo aquí. La semana que viene seguimos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hemos identificado hoy, a través de lo que Santiago nos enseña, la sabiduría del mundo, la sabiduría que opera en el mundo. Cuando se permite quizá que el Señor sabio mundano esté en la iglesia, la renovación espiritual se detiene, Señor. Sin darnos cuenta, obstaculizamos la tarea de rescatar personas. De repente la voz del testimonio cristiano se silencia y la experiencia de bendición en la intimidad con Dios se interrumpe, Señor. Y hay muchos otros efectos deplorables que tienen lugar cuando le damos lugar a la sabiduría del mundo. Pero nosotros no queremos que esa sabiduría prevalezca, Señor. Por eso estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Yo te doy gracias por este mensaje y por el desenlace, digamos, positivo de la semana que viene, Señor, cuando veamos la sabiduría que proviene de lo alto, que es la que necesitamos. Te doy gracias y te pido que nos bendigas de vuelta a casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén.